Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. El precio del hielo. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas. El aire húmedo cargaba una tensión que parecía extenderse más allá de la ciudad, alcanzando incluso la calma aparente del templo aire. Korra se encontró de pie frente a la baranda de piedra que daba vista al mar. Su cabello castaño oscuro estaba atado en su clásica coleta, y la brisa hacía bailar los mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El azul intenso de sus ojos miraba fijo al horizonte, pero su mente estaba en otra parte. No podía apartar de su cabeza lo ocurrido la tarde anterior. El beso, las manos de Freeze, el hielo que se había expandido como un reflejo de su descontrol. La sensación aún la perseguía, como fuego en la piel. Y lo que más le dolía no era el atrevimiento, sino la duda que había plantado en su corazón. Freeze apareció detrás de ella en silencio, como solía hacerlo. Su presencia era difícil de ignorar, cabello rubio platinado cayendo sobre su kimono púrpura, ojos arcoíris brillando incluso bajo la penumbra. La sonrisa seguía ahí, pero esta vez había algo roto en ella. ¿No vas a saludarme?, preguntó suavemente, como si no quisiera romper del todo la distancia. Korra giró hacia él con una mirada dura. Tenemos que hablar. Él ascendió, cerrando sus abanicos dorados que traía en las manos y dejándolos a un lado. Caminó despacio hasta quedar frente a ella, apenas a unos pasos. El mar rugía bajo la plataforma, como si acompañara el peso de ese encuentro. Ayer, lo que hiciste, empezó Korra, con la voz firme, aunque en su interior temblaba. No puedes simplemente perder el control así. No conmigo. Freeze bajó la mirada por un instante, y luego volvió a clavar sus ojos multicolor en los de ella. Lo sé. Y lo lamento. No debí tocarte de esa manera. No es solo eso, continuó Korra, apretando los puños. Fue como si no fueras tú. Como si algo dentro de ti hubiera salido sin permiso. Necesito saber qué eres en realidad, Freeze. No me basta con tus sonrisas. No después de esto. Él guardó silencio un momento. Su sonrisa permanecía, pero la tensión en su rostro era evidente. Finalmente, respiró hondo. Te dije que yo no soy como los demás. Que no pertenezco por completo a este mundo. Lo recuerdo, dijo Korra con frialdad. Pero ahora necesito algo más claro. Freeze inclinó la cabeza, como si buscara las palabras correctas. Dentro de mí hay algo oscuro. Algo que no se apaga nunca. No soy un monstruo, pero fui uno. O tal vez sigo siéndolo, solo que intento disfrazarlo con esta sonrisa. Korra frunció el ceño. ¿Estás diciendo que lo de ayer fue esa oscuridad? Él avanzó lentamente. Cuando estoy contigo, quiero controlarme. Quiero ser digno de tu mirada. Pero mi deseo, mi necesidad de ti, supera lo que pensé que podía contener. Ayer me traicioné a mí mismo, y te arrastré conmigo. La expresión de Korra se suavizó un poco, aunque seguía firme. No puedo estar con alguien que me vea como un objeto de deseo, Freeze. Él dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para que el frío que emanaba de su piel la alcanzara. No eres un objeto para mí. Eres todo lo que me ata a este lugar, todo lo que me hace querer ser mejor. Pero no pude contenerlo, y lo siento. Korra lo observa en silencio, buscando alguna señal de mentira en sus ojos. Pero solo encontró un dolor genuino, disfrazado bajo esa sonrisa que nunca desaparecía. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente. Freeze cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, el brillo de su iris parecía apagado. Necesito alejarme. Un día. Solo un día. Para volver a encontrarme, para recordar quién soy y por qué te prometí no volver a matar. Si me quedo cerca de ti ahora, temo que vuelva a perder el control. Korra lo miró con sorpresa. ¿Alejarte? Sí,
respondió con firmeza. Si de verdad te amo, debo demostrarlo no con impulsos, sino con voluntad. Y mi voluntad ahora misma está fracturada. La avatar bajó la mirada, cruzando los brazos. No me gusta la idea. No me gusta perder de vista lo que significas en todo esto. Él esbozó una sonrisa más cálida, aunque cansada. No me perderás. Solo necesito volver a mí. El silencio se extiende entre ellos, roto apenas por el golpeteo de las olas. Korra finalmente ascendió, aunque su expresión mostraba que seguía dolida. Está bien. Ve. Pero vuelve. Fritz inclinó la cabeza en un gesto solemne. Siempre vuelvo hacia ti, Korra. Aunque el mundo entero me odie, aunque mi propio reflejo me dé miedo, tú eres el único lugar al que quiero regresar. Korra sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Sus ojos azules brillaron con una mezcla de ternura y duda. Él reconoció sus abanicos dorados, los plegó con cuidado y los guardó en su cintura. La brisa nocturna hizo ondear su cabello platinado mientras comenzaba a caminar hacia las escaleras del templo. No miró hacia atrás, aunque su sonrisa parecía más frágil que nunca. Korra lo siguió con la mirada hasta que su figura desapareció en la penumbra del camino. Solo entonces se permitió soltar un suspiro largo, con el corazón apretado. Sabía que lo necesitaba a su lado, y al mismo tiempo temía lo que ese lado oscuro podría hacer si volvía a escapar. Se llevó una mano a los labios, recordando de nuevo el beso de la tarde anterior. Su cuerpo aún lo guardaba como un secreto, aunque su mente lo rechazara. Y así, con el alma dividida, se quedó sola en la baranda, mirando hacia el mar embravecido. Mientras tanto, Fritz caminaba lejos, buscando en la soledad del hielo el control que había perdido en los brazos de la única persona que lo hacía sentir humano. Capítulo 22. Ecos de un reflejo roto. La mañana se abrió gris, con un aire pesado que parecía anticipar tormenta. Fritz había abandonado el templo Aire sin despertar a nadie, caminando por las calles vacías de Ciudad República como un fantasma. Sus pasos lo llevaron hasta un barrio abandonado, donde las casas semiderruidas quedaban como cicatrices de antiguas batallas. Ahí, entre muros cubiertos de musgo, decidió enfrentar lo que tanto pretendía ocultar. Se sentó en el suelo frío, plegó sus abanicos dorados y los dejó a un lado. Cerró los ojos, buscando calma, pero lo único que encontró fue un eco perturbador, su risa pasada. No la suya actual, no la del hombre sonriente que Korra conoció, sino la carcajada helada de Dma. De pronto, frente a él, el aire se oscureció y tomó forma. Una figura idéntica apareció, como un reflejo hecho de sombras y escarcha. Era el mismo, pero vestido con el atuendo de Dma, un kimono de tonos azules y blancos, sonrisa escalofriante, mirada vacía. ¿Otra vez huyendo de mí?, preguntó la visión, con un tono burlón. Eres ridículo. Te disfrazas de humano, sonríes como un payaso, pero en el fondo sigues siendo yo. Fritz apretó los dientes. Ya no soy tú. La figura inclinó la cabeza. ¿No? ¿Acaso olvidaste las flores de loto congeladas, las marionetas de hielo, los cuerpos que dejaste atrás en otro mundo? ¿De verdad crees que un simple beso puede borrar siglos de muerte? Fritz sintió la garganta ardiente. Su promesa a Korra resonaba fuerte, pero las imágenes que le mostraba esa sombra eran ineludibles: aldeas cubiertas de escarcha, rostros azules de víctimas congeladas, gritos apagados bajo tormentas de nieve. Todo eso lo había sido él. No volveré a ser ese monstruo, dijo con voz firme, aunque la visión solo rió. Entonces, ¿qué eres? ¿Un niño enamorado, dispuesto a traicionar su propia naturaleza por una muchacha testaruda? ¿Crees que ella realmente puede amarte si llega a ver todo lo que eres? El silencio se hizo espeso. Fritz respiró hondo, dejó que el aire helado se colara en sus pulmones y habló casi en un susurro. Ella ya me vio perder el control y aún no me dio la espalda. Eso es suficiente. La figura se quebró como un espejo hecho de escarcha,
desapareciendo con un sonido seco. Fritz abrió los ojos y se encontró otra vez solo en las ruinas. Pero su cuerpo temblaba, no de frío, sino de la certeza de que esa parte de sí nunca se iría del todo. Mientras tanto, en el templo aire, Korra intentaba concentrarse en su entrenamiento, lanzando una ráfaga de fuego contra un muñeco de madera. El golpe lo carbonizó, pero en lugar de sentirse satisfecha, solo apretó los puños con frustración. Asami, que había venido a visitarla, se acercó con una sonrisa tranquila. «Estás más tensa que de costumbre. ¿Quieres hablar de ello?». Korra negó con la cabeza, aunque la mirada intensa de Asami la hizo suspirar. «Es Fritz». El nombre quedó flotando en el aire como una confesión prohibida. Asami arqueó una ceja. ¿Hicieron algo de lo que me estoy perdiendo?». Korra se sonrojó y la apartó con una mueca. «No es eso, o tal vez sí». Él se descontroló. El gesto de Asami se volvió serio. «¿Te lastimó?». «No», contestó Korra rápidamente. «Solo, me besó. Con demasiada fuerza. Y no sé si lo hizo él, o lo que sea que lo habita». Asami la miró fijamente, como quien analiza un motor complicado. «Entonces lo que temes no es el beso, sino lo que significa». Korra no respondió, pero en su mente, las palabras de Amon se mezclaban con las dudas. ¿Podría confiar en alguien que luchaba contra sí mismo todo el tiempo? ¿Y qué pasaría si alguna vez esa lucha la perdía frente a ella? Fritz se levantó de las ruinas y comenzó a caminar, pero esta vez no hacia el templo. Se dirigió hacia los callejones más profundos de la ciudad, donde la presencia de los igualitarios era más fuerte. Sabía que Amon estaba tejiendo sus trampas desde la oscuridad, y que Korra estaba en el centro de ellas. A medida que avanzaba, los recuerdos del mundo real también lo asaltaron. Su antigua vida, antes de reencarnar aquí, lo perseguía. Recordaba las noches solitarias, los libros y pantallas en los que devoraba cada episodio de la leyenda de Korra. Recordaba haber sentido cariño por cada personaje, pero especialmente por ella, la testaruda, la fuerte, la que nunca se rendía. Y ahora, en un giro cruel del destino, estaba aquí, frente a ella, con la posibilidad de perderla no por un villano, sino por sí mismo. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro helado. «No puedo dejar que Amon la arrastre a la oscuridad. Si alguien debe cargar con ese peso, seré yo». Alzó los abanicos dorados, y el frío se expandió por el callejón, como si el mundo mismo reconociera la decisión que acababa de tomar. Al caer la noche, llegó a las afueras de un viejo almacén portuario. Desde lejos podía ver a los centinelas igualitarios, con sus guantes eléctricos y máscaras grises. Su guarida estaba justo ahí, y dentro de ella, Amon, con todas sus trampas y mentiras. Fritz se detuvo un instante. Miró hacia el cielo, donde una luna pálida brillaba entre nubes oscuras. «Korra, aunque me odies, aunque dudes de mí, aunque me rechaces, no permitiré que te dañen». Y con un movimiento de sus abanicos, el aire se llenó de cristales de hielo que flotaban como flores. Avanzó hacia la guarida, decidido. La batalla aún no comenzaba, pero Fritz ya había entregado su voluntad. Capítulo 23. Sombras en la guarida. La noche había caído sobre Ciudad República como un velo húmedo, cargada de neblina y silencio. El puerto, con sus grúas oxidadas y contenedores apilados, se veía como un cementerio de hierro. Nadie con buen juicio se acercaba allí después del anochecer. Era el terreno de los igualitarios, y todos lo sabían. Entre las sombras de un almacén abandonado, una figura se deslizaba en absoluto silencio. Su kimono ondeaba suavemente con la brisa marina, blanco y morado como un reflejo extraño entre tanta ruina. Fritz, con sus abanicos dorados plegados en las manos, avanzaba paso a paso, cuidando que sus pisadas no despertaran ni al viento. Su piel pálida parecía casi luminosa bajo la luna, y sus ojos, ese degradado arcoíris imposible, brillaban como faros en la oscuridad.
El aire a su alrededor bajaba de temperatura, creando un rastro sutil de escarcha en el suelo, un recordatorio de lo que llevaba dentro. No debo matarlos, se dijo a sí mismo en un susurro helado. Prometí a Korra que no. Esa promesa era su cadena y su fuerza. No podía permitirse romperla. Se acercó a la entrada principal del almacén. 2 guardias igualitarios, armados con guantes eléctricos, vigilaban atentos. No tenía intención de abrirse paso con violencia, al menos, no letal. Con un movimiento rápido de sus abanicos, lanzó una ráfaga de aire helado mezclada con pétalos de escarcha. Los guardias sintieron un golpe de frío que les paralizó los músculos. Se desplomaron al suelo, rígidos por la congelación temporal, pero vivos. Freeze los miró apenas un segundo. Duerman, no les guardo rencor. Avanzó hacia la puerta metálica. Colocó un abanico sobre la cerradura y dejó que la escarcha se expandiera en segundos, congelando y reventando el mecanismo. Con un empujón, la puerta chirrió y se abrió. Dentro, el almacén era un laberinto de cajas, vigas y pasillos estrechos. Antorchas eléctricas iluminaban el lugar con un resplandor mortecino. En lo alto, sobre una pasarela metálica, varios igualitarios patrullaban. Freeze podía escuchar sus pasos, sus voces apagadas, y bajo todo eso, el latido de la trampa. Porque en el centro de la guarida, sentado en una silla como si esperara en un escenario, estaba Amon. El líder de los igualitarios parecía una estatua viviente. Su máscara gris ocultaba el rostro, su postura era rígida y solemne. El aura que lo rodeaba no era de un simple hombre, era de alguien que se creía un profeta. Sabía que vendrías, Freeze, dijo con voz firme, amplificada por la acústica del lugar. Tu presencia no es sorpresa. Tu vínculo con el avatar te delata. Freeze bajó lentamente al piso principal, caminando hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y yo sabía que dirías algo así. Te encanta actuar como si todo estuviera bajo control. Amon inclinó la cabeza. Tú y yo no somos tan distintos. Ambos escondemos un rostro, ambos cargamos un pasado roto. Pero encontré un propósito. Tú solo arrastras cadenas. El aire en el almacén se tensó. Los guardias comenzaron a descender de las pasarelas, rodeando a Freeze. Había al menos 20, todos con sus guantes chisporroteando electricidad. Freeze suspiró, desplegó sus abanicos y dejó que su aura helada estallara en un resplandor blanco. El suelo se cubrió de escarcha, y los guardias retrocedieron instintivamente. No vine a filosofar contigo, Amon. Vine a terminar lo que empezaste antes de que pongas un dedo sobre Korra. Con un movimiento de abanico, lanzó nevada en un jardín marchito. Ondas de nieve afiladas salieron disparadas en círculos, desarmando a varios guardias y arrojándolos al suelo. Algunos rodaron aturdidos, otros gritaron al sentir el frío cortante morderles la piel. Ninguno murió. Amon levantó una mano, y de pronto el agua contenida en los tubos del almacén se sacudió como serpientes furiosas. Con un gesto brusco, la lanzó contra Freeze. No era solo agua, era un latigazo de sangre control, dirigido a su cuerpo. El impacto lo inmovilizó por un instante. Sintió como sus músculos eran jalados como hilos invisibles. Amon descendió de su asiento y caminó hacia él. Con tu poder, podrías ser mi general. Podrías purgar a este mundo de su hipocresía. Pero prefieres encadenarte a una niña testaruda. La rabia se encendió en los ojos de Freeze. Resistió el control, su cuerpo temblando por la tensión de la sangre controlada. Un aura helada se desató de él, rompiendo los hilos invisibles que lo apresaban. No vuelvas a hablar de ella. Con un rugido, despegó loto de hielo, un gigantesco loto cristalino emergió del suelo, rodeándolo con pétalos afilados como cuchillas. El aire se llenó de viento helado que cortaba los pulmones de los guardias. Amon retrocedió, sorprendido por la fuerza de esa técnica.
La batalla se volvió un caos. Los guardias intentaban acercarse, pero Frizz los neutralizaba con fragmentos de escarcha y carámbanos invernales que caían desde el techo. Amon respondía con agua y sangre control, forzando a Frizz a esquivar con su velocidad sobrehumana y defenderse con abanicos que giraban como halos dorados. Cada choque era un eco metálico, cada ráfaga de hielo dejaba cicatrices en el suelo y en las paredes del almacén. El aire era ya una tormenta de nieve artificial. En medio de la pelea, Frizz recordó algo, su vida anterior, frente a la pantalla, mirando a este mismo personaje que ahora tenía delante. Había sentido lástima por él, por su tragedia. Pero ahora, estando aquí, entendía que Amon no era más que una sombra peligrosa. Saltó sobre un pilar de hielo y extendió los abanicos en cruz. Con un grito, liberó tormenta de pétalos, millas de fragmentos helados giraron en un vórtice que atrapó a los guardias restantes, derribándolos uno tras otro. Nadie muerto. Solo fuera de combate. Amon quedó solo, respirando con fuerza bajo la máscara. Eres un monstruo disfrazado de héroe. Korra lo descubrirá tarde o temprano. Y cuando lo haga, te dejará solo. Las palabras golpearon a Frizz como cuchillas invisibles. Pero apretó los dientes y avanzó. Prefiero que me odie, antes que verla sufrir por ti. Los abanicos brillaron con escarcha. En un parpadeo, estuvo frente a Amon, desarmándolo y derribándolo contra el suelo. La máscara se agrietó. El líder igualitario quedó boca arriba, jadeando, sin fuerzas. En ese momento, Frizz no lo mató. Recordó su promesa a Korra. Lo único que hizo fue acercarse, inclinarse sobre él y clavar una uña en su brazo. Inyectó unas gotas de su propia sangre, imperceptibles para cualquiera. Una toxina silenciosa, letal. Tu final no será en mis manos, sino en las tuyas, susurró en su oído. Nadie tocará a Korra mientras respira. De pronto, la puerta principal del almacén se abrió con estruendo. Lin Beifong entró con un escuadrón de policías metálicos. Sus cables de acero volaron por el aire, atrapando a los guardias caídos y asegurando el lugar. Frizz. Gritó Lin con voz firme. No tenías autorización para esta locura. Él sonrió, levantando las manos como si fuera inocente. Ya está hecho. Su líder está caído. El resto es trabajo de la ley. Los policías apresaron a Amon y a sus seguidores. Lin lo miró con desconfianza, pero no pudo negar lo obvio, Frizz había hecho lo que ellos no habían logrado en meses. Mientras se lo llevaban, Frizz se permitió un último pensamiento. Pronto, Korra, ya no tendrás que cargar con este peso. Solo tendrás que cargarme. Y sonriendo, mientras el hielo bajo sus pies comenzaba a deshacerse, como si la tormenta hubiera sido solo un mal sueño. Capítulo 24. Confesiones bajo la tormenta. La ciudad estaba en silencio aquella noche. La captura de Amon había estremecido cada rincón de Ciudad República, y aunque las calles bullían de rumores, en el templo aire reinaba un sosiego engañoso. Korra aguardaba en el patio central, los brazos cruzados, el ceño fruncido, caminando en círculos sobre las losas frías. Su respiración se agitaba con cada minuto que pasaba. Sabía que él volvería. Sabía que tarde o temprano vería aparecer esa sonrisa ambigua, esos ojos imposibles. Y cuando lo hiciera, las palabras que llevaba horas masticando saldrían como fuego. El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Frizz apareció desde la entrada, con el kimono arrugado, cubierto de marcas de combate y escarcha aún pegada a los bordes. Tenía los abanicos plegados en la cintura, como si nada hubiera pasado. Sonreía, pero esa sonrisa no engañaba a Korra. Lo lograste, dijo ella con voz baja, casi un susurro que cargaba más rabia que alivio. Frizz inclinó la cabeza, teatral. Amon está acabado. Sus seguidores, desmantelados. No volverá a ser un problema.
Korra dio un paso al frente, con los ojos azules encendidos. No hablo de Amon. Hablo de ti. El aire se tensó como un cable a punto de romperse. Fritz dejó de sonreír, aunque apenas por un instante. Sabía que vendría este interrogatorio, respondió con un suspiro. Dispara, Avatar. Korra apretó los puños. La otra noche, cuando me besaste. No fue solo un beso. Fue como si estuvieras perdiendo el control. Como si algo dentro de ti, algo que no entiendo, te hubiera tomado. El recuerdo le hizo enrojecer, aunque no por timidez, sino por la mezcla amarga de deseo y miedo. Había sentido su fuerza, sus manos, su fuego helado. Y lo odiaba tanto como lo anhelaba. Fritz la miró fijo, sin parpadear. Su voz salió grave, sincera. Tienes razón. Perdí el control. No fue solo el beso, fue mi naturaleza recordándome quién soy. Korra lo fulminó con la mirada. ¿Y quién eres realmente, Fritz? Porque cada día que pasa descubro una nueva capa tuya. El hombre que me hace reír, el guerrero que lucha por mí, el monstruo que se esconde en tus ojos cuando crees que no miro. Quiero saber la verdad. Toda. Él guardó silencio. La brisa nocturna agitó su cabello rubio platinado, y durante un instante pareció más frágil que nunca. No puedo darte toda la verdad, dijo al fin. Solo fragmentos. Porque si supieras lo que realmente soy, no podrías seguir viéndome igual. Korra dio un paso más cerca, acortando la distancia. No me substance. Soy el Avatar. He enfrentado monstruos de carne y hueso. ¿Crees que no podría enfrentar el tuyo? Las palabras lo atravesaron como un filo helado. Sus ojos arcoíris se humedecieron apenas, pero su sonrisa regresó, temblorosa. Eres testaruda. Eso siempre me gustó de ti. Ella lo tomó de la muñeca, con fuerza. No quiero halagos, quiero respuestas. Fritz la miró, y en un arranque que casi parecía desesperado, bajó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. Sus labios rozaron los de ella, pero no fue un beso pleno. Fue un roce cargado de confesión. Perdóname, murmuró. Perdóname por lo que soy. Por lo que hice. Por lo que algún día podrías descubrir. No quise perderme en ti aquella noche, pero fue inevitable. Tú me haces olvidar mis cadenas. Korra sintió un nudo en la garganta. Sus dedos, aún aferrados a la muñeca de él, temblaban. No me pidas perdón si lo vas a volver a hacer, susurró con voz quebrada. Porque yo, tampoco pude apartarte. Ese instante se volvió intenso, un fuego contenido. Fritz la rodeó con los brazos, atrayéndola hacia sí, y esta vez el beso sí fue completo. Apasionado, cargado de todo lo que no podían decir en palabras. Los labios chocaron con urgencia, las manos exploraron con torpeza, la respiración se mezcló en jadeos. No fue tierno, fue real, el choque de dos almas rotas que buscaban un refugio en medio de la tormenta. Korra lo empujó contra una de las columnas del patio, y Fritz la levantó por la cintura sin esfuerzo, como si ella pesara menos que el aire. Los labios siguieron encontrándose, los cuerpos tensos, vibrando entre deseo y miedo. Hasta que Korra, con un último impulso de cordura, se apartó bruscamente. Sus labios estaban enrojecidos, sus ojos ardiendo. No, no podemos, no así. No hasta que confíe plenamente en ti. Fritz la miró, con el pecho agitado y la voz ronca. Entonces dame un día. Solo un día lejos de todo. Prometo regresar más humano, menos roto. Korra lo soltó al fin. Bajó la mirada, respirando hondo, y asintió apenas. Un día. Pero si me mientes, lo sabré. Fritz sonrió con tristeza. Lo sé. Por eso vuelvo. Siempre vuelvo a ti. La tensión se disipó, aunque el eco del deseo seguía flotando en el aire.
Mientras tanto, en las mazmorras subterráneas de Ciudad República, Amon yacía en una celda fría, esposado y bajo vigilancia constante. Los guardias metálicos de Lin se turnaban, sabiendo que el hombre aún conservaba secretos peligrosos. Pero esa noche, algo extraño comenzó a suceder. Amon respiraba con dificultad, su máscara rota a un lado, revelando el rostro marcado de cicatrices. Su piel sudaba frío, sus venas se oscurecían con un matiz violeta que se expandía lentamente. Intentó moverse, pero el dolor lo retorció. No, esto no. Su voz se quebró. Nadie escuchó las palabras. Los guardias pensaron que era debilidad común. Pero por dentro, su sangre era veneno. La toxina que Freeze le había inyectado actuaba con lentitud, como un castigo silencioso. Sus órganos comenzaron a fallar, la respiración se volvió un silbido áspero, los ojos se nublaron. Por un instante, vio el rostro de su padre, Yacone, sonriéndole con crueldad. Vio a su hermano Tarlok, mirándolo con pena. Y comprendió que su revolución moriría con él. Un espasmo final sacudió su cuerpo. Después, silencio. El líder de los igualitarios había muerto, no por espada ni por fuego, sino por un veneno invisible que nadie sospecharía jamás. De regreso en el templo, Freeze contemplaba el cielo estrellado desde los escalones. Korra, aún en el patio, lo observaba en silencio. En su interior, había tantas preguntas como respuestas no dichas. Pero al ver la silueta de él contra la luna, comprendió algo, aunque dudara de su pasado, aunque temiera a su naturaleza, su presente estaba con él. Y esa era la verdad más peligrosa de todas. Lo estás viendo en Suro Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. El veneno de la calma. La noticia corrió como un incendio en la pradera. Amon había muerto en su celda. Los periódicos imprimieron titulares en letras negras: el líder igualitario cae en prisión. ¿Justicia divina o conspiración policial? Los rumores se multiplicaron. Nadie creía que el hombre que había movido masas enteras pudiera desplomarse en una litera, con los labios morados y los ojos vidriosos, como si el frío mismo lo hubiera devorado desde dentro. La versión oficial llegó rápido: un guardia corrupto, resentido por las mentiras de Amon, habría envenenado la comida. Fue arrestado sin demora, expuesto ante la prensa como traidor, aunque él juraba su inocencia. En el Consejo de la ciudad, las discusiones eran frenéticas. Algunos celebraban la caída definitiva del mito igualitario, mientras otros exigían investigaciones y purgas dentro de la policía metálica. Lin Beifong, con la mandíbula apretada, soportaba cada mirada de desconfianza. Sabía que nada encajaba del todo, pero sin pruebas no podía hacer más que endurecer la disciplina y prometer transparencia. En el templo aire, Korra escuchaba cada noticia con el ceño fruncido. No celebraba la muerte de Amon, aunque él hubiera intentado destruirla. Algo en su interior le decía que esa desaparición tan repentina olía a trampa. Pero no tenía pruebas, y menos aún motivos para señalar a alguien. Freeze, sentado cerca de ella, parecía más relajado de lo normal. Había recuperado su sonrisa juguetona, los ojos arcoíris destellaban con calma y hasta parecía disfrutar el caos mediático. Bueno, dijo con voz ligera mientras hojeaba un periódico, el villano cae y todos pelean por los créditos. La política es más sangrienta que cualquier combate. Korra lo miró con suspicacia: no deberías tomártelo a broma. La ciudad está al borde de otra crisis. Freeze dobló el papel, se levantó y se inclinó frente a ella con una reverencia exagerada. Entonces, Avatar, permíteme distraerte de esta crisis con algo más importante. Ella arqueó una ceja: ¿más importante que la política? Él sonó, y su tono se volvió más suave, menos teatral. Más importante para mí, tú. El silencio que siguió pesó más que 1000 discursos. Korra desvió la mirada, fingiendo ajustar los guantes de su túnica.
¿Qué estás insinuando? Fritz se acercó, lo suficiente para que su voz sonara íntima, que hoy no quiero luchar, ni huir, ni pensar en conspiraciones. Hoy quiero tener una cita contigo. Una de verdad. Corra lo miró incrédula, como si no pudiera decidir si reírse o golpearlo. Una cita. ¿Después de todo lo que pasó? Él inclinó la cabeza, con los abanicos colgando a sus costados, precisamente por todo lo que pasó. Nos merecemos un respiro. Un momento donde no seamos avatar ni demonio arrepentido, sino solo, dos personas. Corra mordió su labio inferior. En el fondo, lo deseaba. Lo había deseado desde el primer roce de sus labios, desde la primera confesión a medias. Pero admitirlo le costaba más que enfrentar a 100 armados igualitarios. De acuerdo, dijo al fin, con un suspiro. Pero si intentas otra locura como la del otro día, te congelo yo misma. Fritz rió bajo, trato aceptado. La tarde cayó sobre Ciudad República, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas. Fritz llevó a Corra lejos del bullicio político, hacia un pequeño jardín escondido entre los edificios antiguos del puerto. Nadie parecía saber que existía, salvo él, que lo había descubierto en una de sus exploraciones nocturnas. El lugar estaba adornado con flores marchitas que aún guardaban vestigios de color, y un estanque tranquilo reflejaba la luz del crepúsculo. Fritz había preparado algo inesperado, un mantel extendido sobre la hierba, frutas frescas, pan caliente y un termo con té de jazmín. Corra lo miró sorprendida. ¿Cuándo hiciste todo esto? Él sonriendo, dejándose caer de espaldas sobre el césped, mientras tú estabas demasiado ocupada entrenando para no pensar en mí. Ella se sonrojó y le dio un empujón en el hombro antes de sentarse a su lado. Eres insoportable. Y aún así estás aquí, replicó él, cerrando los ojos. Durante un rato, compartieron la comida en silencio, disfrutando de la calma. Corra probó el té, dejando escapar un murmullo de aprobación. No está mal. Pensé que solo sabías pelear. Fritz entreabrió un ojo. Aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas cuando descubrí que la eternidad puede ser insoportablemente aburrida. Esa frase la tocó. Lo miró de reojo, preguntándose cuánto dolor ocultaban esas palabras. Fritz, dijo en voz baja. ¿De verdad puedes vivir siglos? Él sostuvo su mirada. En sus ojos multicolor no había burla, solo sinceridad. Puedo, sí. Y lo he hecho. Por eso me aterra más perderte a ti que perder cualquier batalla. Corra sintió un vuelco en el pecho. No supo si era miedo o algo más cálido, más peligroso. Él extendió una mano hacia el agua del estanque. Con un gesto sutil, levantaron cristales de hielo que flotaron en el aire, tomando la forma de pequeños lotos que giraban suavemente alrededor de ellos. Prometí no matar, dijo en voz baja, pero no prometí dejar de luchar por ti. Corra lo observó, fascinada por la mezcla de ternura y poder. Finalmente, se dejó caer a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Eres un desastre, susurró, pero, un desastre que vale la pena. Fritz cerró los ojos y se permitió algo que pocas veces, paz. Mientras tanto, en el Consejo de la ciudad, las discusiones alcanzaban su clímax. Algunos líderes pedían ejecutar al guardia acusado del envenenamiento, otros exigían pruebas más sólidas. Lin Beifong tocó la mesa con el puño. No vamos a matar a un hombre sin pruebas concluyentes. El caso está cerrado. Amon está muerto. Lo que necesitamos ahora es reconstruir la confianza en la ciudad, no más sangre. Los murmullos se calmaron, pero no se extinguieron. La política nunca descansaba, y la sombra de Amon aún flotaba en cada esquina. La noche avanzó en el jardín oculto. Corra y Fritz habían terminado la comida, y ahora miraban el cielo estrellado. Nunca había tenido algo así, confesó ella. Siempre fue entrenamiento, responsabilidades, ser el avatar.
nunca, una cita normal. Fritz se inclinó hacia ella, con una sonrisa suave, entonces deja que este momento sea inolvidable. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez sin miedo ni rabia. Fue un beso más lento, profundo, donde el tiempo parecía detenerse. Las manos de Korra se entrelazaron con las de él, y por un instante ambos olvidaron que afuera el mundo ardía en intrigas. En ese rincón secreto, solo existían ellos dos. Y aunque sabían que la tormenta volvería, esa noche eligieron la calma. Capítulo 26. Entre el veneno y la ternura. El cielo nocturno estaba cargado de estrellas, como si la ciudad hubiera olvidado, por unas horas, los rumores y las intrigas que la consumían. El jardín secreto de Fritz se mantenía en silencio, protegido de los ruidos de los barcos del puerto y del bullicio de las tabernas. Korra, con las piernas cruzadas sobre la hierba, dejaba que la brisa acariciara su rostro moreno. Frente a ella, Fritz acomodaba los restos de la cena improvisada, aunque más que recoger, parecía buscar excusas para alargar el momento. «No puedo creer que hayas hecho todo esto solo por una cita», dijo Korra, arqueando una ceja mientras mordía un trozo de pan aún tibio. «¿Solo por una cita?», replicó Fritz con fingida ofensa. «Señorita Avatar, he movido montañas, he cruzado yeguas, he soportado siglos de aburrimiento. Una cita contigo no es un simple evento, es un milagro que no pienso desaprovechar». Korra soltó una carcajada breve, inclinándose hacia atrás con naturalidad. La risa le aflojó el ceño, quitándole ese aire constante de guerra en tensión. «Eres demasiado dramático». Y sin embargo, contestó él, inclinándose hacia ella con una sonrisa torcida, «sigues aquí en lugar de huir de mí». El comentario la hizo ruborizar apenas, aunque lo ocultó girando la mirada hacia el estanque. El agua reflejaba los colores del cielo, y con un pequeño gesto de su mano, Fritz congeló la superficie en un espejo perfecto. Pequeños lotos de hielo comenzaron a girar, iluminados por la luna. «Eres imposible», murmuró Korra, aunque sus ojos brillaban con fascinación. Él la observó en silencio unos segundos, con el rostro más sereno que nunca. Ya no había chistes, ni gestos teatrales, ni sonrisas torcidas. Solo una calma extraña, casi solemne. «Korra», empezó, con un tono más bajo. «Quiero preguntarte algo». Ella giró hacia él, desconfiada al instante. «¿Qué planeas ahora?». Fritz respiró hondo. No estaba nervioso, pero sí consciente del peso de las palabras que estaba a punto de lanzar. «Quiero que seas mi novia». El tiempo pareció detenerse. El viento cayó, y hasta las luciérnagas que bailaban sobre el estanque parecieron quedarse suspendidas. Korra lo miró con los labios entreabiertos, como si no hubiera entendido bien. «¿Tu novia?». «Sí», respondió él, con firmeza. «No como un juego, ni como un capricho. Quiero estar contigo, no solo en batallas ni en discusiones, sino también en cada momento que nos queda». Korra sintió que el corazón se aceleraba, un latido pesado que le subía hasta la garganta. No estaba preparada para esa confesión directa. Había esperado bromas, coqueteos, tal vez un gesto atrevido, pero no esa gravedad que quemaba en la mirada de Fritz. «Fritz, empezó, pero las palabras se le atoraron. Él no la presionó. Simplemente extendió la mano, dejándola sobre el césped entre ambos, abierta, esperando sin exigir. «No te pido una respuesta ahora», añadió con suavidad. «Sé que tu vida es complicada. Sé que tu corazón está lleno de dudas. Solo quiero que lo pienses». Korra bajó la mirada, observando esa mano extendida. Parte de ella quería tomarla de inmediato, entregarse al calor de esa decisión. Pero otra parte, la más racional, recordaba cada sombra que había visto en él, cada arranque de furia, cada momento en que casi pierde el control. «No es tan simple», murmuró ella, apretando los puños sobre su regazo.
No soy ninguna chica, soy el avatar. Y tú, eres un desastre, lo interrumpió, con una sonrisa amarga. Ella lo miró con dureza. Eres peligroso. No importa cuánto lo niegues, lo siento en ti. Y me prometes no matar, pero eso no borra lo que eres. Fritz desvió la mirada hacia el agua congelada. Por un instante, en el reflejo, sus ojos arcoíris destellaron con un matiz más oscuro, casi carmesí. Lo sé. Y créeme, no hay un día en que no me odie por lo que puedo hacer. Pero también hay algo que descubrí gracias a ti, por primera vez, quiero contenerme. Quiero ser mejor. No por miedo, ni por castigo, sino porque quiero merecerte. Korra lo escuchó en silencio, con la respiración acelerada. Esa mezcla de vulnerabilidad y pasión la desarmaba. Sentía la presión de sus propias emociones golpeando contra sus murallas. Finalmente, soltó un suspiro largo. Te voy a dar una respuesta, pero no la que quieres ahora. Fritz volvió a mirarla, expectante. Lo voy a pensar, dijo Korra, con firmeza. Él abrió los labios, sorprendido, y luego dejó escapar una risa baja, entre incrédula y emocionada. ¿Lo vas a pensar? Avatar, eso es mejor que un no. Ella lo miró con severidad, aunque la sonrisa amenazaba con escaparse. No te emociones tanto. Pensarlo significa que todavía tengo dudas, y que tendrás que demostrar mucho antes de que consideres darte un sí. Fritz se dejó caer de espaldas en la hierba, riendo con los brazos abiertos hacia el cielo. Acepto el reto. Si tengo que esperar 1000 años, esperaré. Korra rodó los ojos, pero no pudo evitar reír también. El sonido de ambas risas se mezcló con el murmullo lejano de la ciudad. Más tarde, cuando la luna estaba en lo alto, la calma de la cita se vio atravesada por recuerdos sombríos. Korra cerró los ojos un instante, y la imagen de Amon apareció en su mente. Lo recordaba esposado, con la mirada desafiante incluso tras la derrota, y ahora muerto en una celda, supuestamente envenenado por un guardia. No podía evitar pensar que había algo más. Fritz notó su expresión y se inclinó hacia ella. ¿En qué piensas? En Amon, respondió Korra con frialdad. No me alegra su muerte, aunque me hubiera quitado todo de haber podido. Él no dijo nada al inicio, solo la miró con esa intensidad que parecía atravesarla. Luego apoyó una mano sobre la hierba, cerca de la suya. La muerte nunca alegra, aunque libere. A veces es solo un recordatorio de lo frágiles que somos. Korra frunció el ceño, como si buscara leer entre líneas. Hablas como si supieras más de lo que dices. Fritz sonrió con suavidad, pero sus ojos se oscurecieron apenas un instante. Tal vez sé demasiado. Por eso prefiero centrarme en ti. Ella lo observó, consciente de que había un secreto que aún no revelaba. Pero esa noche no quiso presionarlo. Se limitó a apoyarse contra su hombro, dejando que el silencio hablara por ellos. En otro rincón de la ciudad, un guardia acusado lloraba injustamente en su celda, proclamando su inocencia mientras los superiores preparaban su juicio. Afuera, los periódicos ya lo llamaban asesino, y los políticos lo usaban como chivo expiatorio. Nadie sospechaba que el verdadero veneno había corrido por las venas de Amon mucho antes de que su cena fuera servida. El rumor se había convertido en verdad pública, y la verdad real se hundía en las sombras. De regreso en el jardín, Fritz y Korra permanecían en silencio bajo las estrellas. Ella pensaba en el futuro incierto, en la responsabilidad que cargaba, en la posibilidad de abrir su corazón sin perderse en el caos. Él pensaba en la eternidad, en los siglos que se habían vuelto insoportables hasta encontrarla, y en la promesa que ahora lo sostenía, la de no destruir, sino proteger. Korra rompió el silencio al final. Lo voy a pensar en serio, Fritz.
Pero si alguna vez me fallas, si alguna vez cruzas la línea, seré yo quien acabe contigo. Él giró el rostro, y sus ojos brillaron con una mezcla de temor y devoción. Lo sé. Y aún así, quiero arriesgarme. El viento sopló más fuerte, apagando algunas linternas cercanas, y con ese gesto de la naturaleza, la cita llegó a su punto más íntimo. No había certezas, solo promesas a medio camino, dudas que ardían como brasas, y una esperanza que los mantenía unidos a pesar de todo. Korra cerró los ojos, dejando que el sonido del estanque y el calor del hombro de Fritz la envolvieran. Y aunque no había dicho que sí, tampoco había dicho que no. Capítulo 27. Promesas bajo sospecha. El amanecer cayó sobre Ciudad República con un aire extraño, cargado de rumores. Los periódicos se vendían en cada esquina y los titulares se repetían como un eco incómodo: guardia envenenador condenado por la muerte de Amon. La fotografía del hombre acusado ocupaba la portada, con el rostro descompuesto por lágrimas y gritos de inocencia. El pueblo murmuraba, algunos celebraban la caída del líder igualitario, otros veían en su muerte un misterio mal resuelto. Korra se despertó con el peso de esas voces martillando en su mente. Apenas había dormido. Su cita con Fritz la noche anterior había sido un respiro, una tregua dulce entre la oscuridad y sus dudas, pero al abrir los ojos el mundo real se volvió a aplastarla. Se vistió con rapidez, atando su coleta alta y ajustando su túnica azul. Cuando salió al patio del Templo Aire, Tenzin ya la esperaba con gesto severo. El consejo quiere hablar contigo hoy mismo, dijo sin rodeos. Quieren tu postura oficial sobre la muerte de Amon y sobre el supuesto envenenamiento. Korra apretó los puños. ¿Por qué yo? Yo no tengo nada que ver. Tenzin la miró con firmeza. Eres el avatar. Y ahora más que nunca, la ciudad necesita escuchar tu voz. No puedes escapar de esto. El salón del consejo estaba lleno. Raiko, los representantes de las tribus Agua, el Reino Tierra y la Nación del Fuego ocuparon sus asientos. Las miradas se clavaban en ella con exigencia y desconfianza. Raiko habló primero. Avatar Korra, la ciudad está dividida. Algunos creen que la guardia actuó por odio hacia los igualitarios, otros piensan que fue un ajuste político, y hay quienes sostienen que Amon no debía morir así, sino enfrentar un juicio justo. Necesitamos tu palabra. Korra tragó saliva. Sentía el sudor frío en la nuca, pero no bajó la cabeza. Amon fue un criminal, un maestro sangre que se escondió detrás de una mentira. La ciudad está más segura sin él, pero, hizo una pausa, midiendo cada palabra, no apruebo lo que ocurrió en prisión. Si fue un asesinato, el culpable debe responder, sea quien sea. El representante del Reino Tierra golpeó la mesa con el puño. ¿Entonces dudas del informe oficial? ¿Insinúas que no fue el guardia? Korra cerró los ojos un instante. Las imágenes del hombre llorando en su celda le pesaban. Recordaba también los ojos de Fritz, ese destello oculto, esa sonrisa que escondía demasiados secretos. Digo, respondió con voz firme, que quiero la verdad, no rumores disfrazados de justicia. El salón se llenó de murmullos. Algunos lo tomaron como un gesto de integridad, otros como un desafío a la autoridad del consejo. Cuando terminó la reunión, Korra salió al aire libre, con el pecho oprimido. Sentía que cada palabra que había pronunciado se le clavaba como una daga. Y entonces lo vio. Fritz estaba sentado en una baranda cercana, moviendo uno de sus abanicos dorados como si fuera un simple juguete. Sus ojos arcoíris brillaban con tranquilidad, en contraste con la tormenta que ella llevaba por dentro. Me enteré que tenía cita con los viejos gruñones del consejo, dijo con una sonrisa ligera. ¿Sobreviviste? Korra bufó, cruzando los brazos. No tienes idea de lo difícil que es mantenerme tranquila cuando todos quieren que diga lo que ellos esperan. Claro que lo sé, replicó él, bajando de la baranda con un salto elegante. Yo vivo conteniéndome desde que me prometí no matar a nadie por ti.
Créeme, no hay presión más grande que esa. Ella lo miró con el ceño fruncido, pero sus labios se suavizaron apenas. Sigues usando eso como excusa para todo. Fritz inclinó la cabeza con un gesto juguetón. ¿Y acaso no te gusta? Los siguientes días fueron una mezcla de tensión y pequeños destellos de luz. Korra dedicaba las mañanas a entrenar, descargando su rabia contra muñecos de madera que terminaban calcinados o congelados. El ruido de los rumores nunca cesaba, y los periódicos insistían en la imagen del guardia envenenador. Pero siempre, en algún momento del día, Fritz apareció. Un día la sorprendió con un ramo de flores congeladas que nunca se marchitaban porque estaban hechas de hielo tallado con detalle exquisito. Son como tú, le dijo, fuertes y hermosas, imposibles de apagar. Otro día le llevó un pescado cocinado con especias del reino fuego. Ella lo probó desconfiada, pero terminó riendo. Está picante como un dragón. Perfecto, respondió él, porque eres fuego y necesito aprender a soportar tus llamas. Korra rodó los ojos, pero no pudo evitar sonrojarse. Incluso en medio de las tensiones, Fritz encontraba formas de hacerla reír. Imitaba la voz de Raiko con exageración, dramatizando sus discursos hasta arrancarle carcajadas. O creaba esculturas pequeñas de hielo con forma de animales ridículos que colocaba en su ventana como si fueran guardianes. Pero la sombra de Amon seguía presente. Una noche, Korra soñó con él. Lo veía en su celda, con el rostro pálido y los labios manchados de veneno. Sus ojos la miraban con reproche. Y detrás de él, en las sombras, aparecía Fritz, sonriendo con esa calma inquietante. Se despertó empapada en sudor, con el corazón golpeándole el pecho. El recuerdo era tan vívido que no pudo volver a dormir. Al día siguiente, durante el entrenamiento, descargó su frustración con más violencia de la habitual. El suelo del patio terminó resquebrajado por un terremoto involuntario. Fritz la observaba desde la distancia, sin interrumpirla. Cuando finalmente ella se desplomó sobre la hierba, jadeando, él se acercó con un paño húmedo que había preparado. No tienes que pelear contra todo sola, dijo, arrodillándose a su lado. Korra lo miró, exhausta. No entiendes, Fritz. Si descubro que el consejo me mintió, si descubro que la ciudad está condenando a un inocente, ¿qué clase de avatar sería si me quedo callada? Él le limpió el sudor de la frente con cuidado. Sus dedos fríos contrastaban con el calor de su piel. Serías un avatar con conciencia. Y eso ya te hace diferente a todos los que vinieron antes. Ella bajó la mirada, pero no apartó su rostro de sus manos. Un par de días después, Fritz decidió ir más lejos. Sabía que Korra necesitaba distracción, no discursos. Así que preparó algo especial. La llevó a un muelle apartado al anochecer. Sobre una barca pequeña, había colocado linternas de papel, cada una con un note de hielo en su base. El agua reflejaba cientos de luces danzantes, como estrellas atrapadas en el lago. Korra lo miró con sorpresa, incapaz de hablar por unos segundos. Esto es hermoso. Lo sé, dijo él, acomodándose para remar. Pero todavía le falta algo. Con un gesto de sus abanicos, hizo que pequeños pétalos de escarcha cayeran como nieve suave alrededor de la barca. El aire se volvió cristalino, casi mágico. Korra, que solía resistirse a los gestos románticos demasiado obvios, no pudo ocultar su sonrisa. Eres un desastre, pero un desastre encantador. Fritz rió suavemente. Eso significa que tal vez estoy un paso más cerca de ese sí que sigo esperando. Korra lo miró a los ojos, seria por un instante. Todavía lo estoy pensando. Entonces déjame darte más razones para que pienses en mí, contestó él, y su sonrisa fue tan genuina que ella no pudo replicar. Mientras la barca se balanceaba suavemente bajo la luna, Korra se permitió un momento de paz. Cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre el hombro de Fritz. Él no se movió, no dijo nada más, solo la dejó estar.
El mundo afuera seguía ardiendo con rumores, injusticias y sospechas. Pero esa noche, en medio de linternas flotantes y nieve imposible, Korra eligió olvidar por un instante y simplemente respirar. Y aunque no lo decía en voz alta, su corazón ya no veía a Freeze como una amenaza, sino como alguien que, pese a sus sombras, intentaba con todo demostrar que podía ser digno de ella. Capítulo 28. El peso de los secretos. La bruma del amanecer cubría Ciudad República como un manto de incertidumbre. Los rumores sobre el guardia envenenador seguían multiplicándose, pero algo nuevo comenzaba a circular entre las voces del pueblo, un nombre extraño, susurrado con temor y curiosidad. Freeze. Korra lo notó al salir a las calles disfrazada con una capa sencilla para evitar miradas. Escuchó a dos comerciantes discutir mientras cargaban sacos de arroz. Dicen que hay un forastero en el Templo Aire, un hombre de ojos imposibles. Sí, mi primo en el puerto asegura que lo vio manipular el hielo de una forma antinatural. No es agua control, es otra cosa. Tal vez sea uno de esos asesinos del norte. Korra presionó la mandíbula. El murmullo no era casualidad. Alguien estaba filtrando información. El consejo se reunió de emergencia ese mismo día. Korra entró al salón con el ceño fruncido, consciente de que ahora no se referían a Amon, sino a alguien mucho más cercano. Raiko desplegó varios documentos sobre la mesa. Hemos recibido informes de testigos que aseguran haber visto al extranjero que vive contigo, Avatar Korra, usar técnicas de hielo desconocidas. Otros afirman que sus ojos cambian de color. No es un maestro agua común. Queremos respuestas. Korra sintió la presión inmediata. Freeze es diferente, sí. Pero no representa un peligro para la ciudad. El representante del Reino Tierra golpeó la mesa. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Lo conoces en realidad? Esa pregunta la atravesó. ¿Lo conocía de verdad? Sabía que él venía de un lugar oscuro, que cargaba con secretos y cicatrices. Sabía que había prometido no matar por ella. Pero más allá de eso, ¿qué tanto había decidido ignorar por el vínculo que empezaba a formarse entre ellos? Esa noche, al regresar al Templo Aire, lo encontró en los jardines. Estaba sentado bajo el árbol más grande, con un abanico en la mano y los ojos perdidos en el cielo. Escuché lo que dicen de mí, murmuró antes de que ella hablara. No necesitas ocultármelo. Korra se cruzó de brazos. El consejo está investigando. No tardarán en llegar más lejos. Freeze rió suavemente, sin humor. No tienen idea de hasta dónde podrían llegar. Korra se acercó con paso firme. Dime la verdad. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué me estás ocultando? Él levantó la mirada, y por un instante sus ojos cambiaron de tonos, pasando de un azul profundo a un arcoíris inquietante. Soy alguien que vivió demasiado tiempo en la oscuridad. Alguien que aprendió a matar antes que a amar. Y alguien que ahora está intentando cambiar porque tú me lo pediste. Korra lo miró con un nudo en el estómago. Eso no me responde. No estás lista para escuchar toda la verdad, dijo él, bajando la mirada. Pero lo estarás. La tensión entre ambos no se resolvió esa noche. Pero al caer la madrugada, Korra no pudo soportar la distancia. Tocó la puerta de la habitación de Freeze. Él abrió, sorprendido. ¿No podías dormir? Ella entró sin responder, cerrando la puerta tras de sí. Lo miró fijamente, con los ojos encendidos por emociones mezcladas, miedo, deseo, rabia y necesidad. No sé qué eres en realidad, dijo con voz grave. No sé si mañana voy a tener que protegerte o entregarte al consejo. Pero ahora mismo solo sé que te necesito. Freeze no respondió con palabras. Se acercó lentamente,
y cuando sus labios se encontraron, la tensión acumulada explotó en un beso ardiente. Las ropas cayeron una a una, con manos torpes y ansiosas. Korra lo empujó contra la pared, demostrando su fuerza, y él respondió dejándola sentir que podía igualarla en intensidad. El aire en la habitación se llenó de calor y hielo al mismo tiempo. El cuerpo de Korra ardía con fuego y deseo, mientras la piel de Freeze desprendía una frescura eléctrica que la erizaba entera. Era un choque de elementos, de mundos distintos, entrelazados en una unión peligrosa pero inevitable. Ella mordió su cuello, él deslizó sus dedos helados por su espalda, provocándole un gemido ahogado. El suelo se estremeció levemente con cada movimiento de Korra, y el cristal de la ventana se empañó por el calor de sus cuerpos. Fueron intensos, casi violentos, como si ambos reclamaran un territorio que ninguno estaba dispuesto a ceder. Pero también hubo ternura. Entre caricias desesperadas, Freeze susurró contra sus labios. Nunca quise nada más que esto. Nunca quise a nadie como te quiero a ti. Korra cerró los ojos, dejándose llevar. El tiempo se disolvió en una noche de entrega, donde la política, el consejo y las sospechas no existían. Solo ellos, cuerpo y alma, enfrentando su verdad más íntima. Al amanecer, Korra despertó enredada en sus brazos. Lo observó dormir, su respiración tranquila, el cabello revuelto, los abanicos tirados en el suelo. Por un instante, lo vio no como un enigma, sino como un hombre que se esforzaba por ser alguien distinto. Pero la realidad la golpeó cuando Tenzin tocó la puerta con urgencia. Korra, el consejo ha emitido una orden de investigación directa. Quieren interrogar a Freeze. Ella se vistió rápidamente, con el corazón encogido. Miró a Freeze, que ya estaba despierto, y él sonrió con serenidad inquietante. Déjalos venir. Korra lo tomó del brazo. No entiendes. Si descubren algo, si se enteran de quién eres en realidad. Él acarició su rostro con suavidad. Entonces tendrás que decidir si estás conmigo o contra mí. Ese día, la ciudad fue testigo de una nueva ola de miedo. El consejo filtró documentos que hablaban de atrocidades cometidas en el pasado en el norte lejano, aldeas congeladas, cuerpos quebrados en esculturas de hielo, rumores de un guerrero imposible de matar. Las descripciones coincidían demasiado con lo que algunos habían visto en Freeze. El pueblo empezó a murmurar con más fuerza. Ya no era solo el guardia envenenador. Ahora había un monstruo entre ellos. Korra lo escuchaba todo, con el pecho ardiendo. Una parte de ella quería creer en el hombre que le había regalado flores de hielo y noches de ternura. Otra parte temía que, sin quererlo, estuviera protegiendo a un asesino. Esa noche, mientras la ciudad dormía inquieta, Korra salió al balcón del templo aire. Freeze apareció a su lado, silencioso. ¿Todavía piensas en mi confesión?, preguntó él, con una leve sonrisa. Korra lo miró, con los ojos brillantes por la duda y la pasión mezcladas. Sí. Pero ahora ya no sé si aceptar sería un acto de amor o una condena. Freeze tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Entonces déjame demostrarte que soy más que mis sombras. Quédate conmigo un poco más, Korra. Dame una razón para seguir siendo humano. Ella no respondió de inmediato. Solo presionó su mano, mientras el viento nocturno llevaba sus pensamientos en todas direcciones. En su corazón, la batalla apenas comenzaba. Capítulo 29, un sí entre sombras. El cielo de Ciudad República estaba cubierto de nubes violetas que anunciaban tormenta. Desde el balcón del templo aire, Korra observaba el horizonte con el corazón palpitando con fuerza. Llevaba días evadiendo la respuesta que debía dar, pero aquella noche sintió que no podía escapar más. Freeze apareció detrás de ella, silencioso, con sus dos abanicos dorados plegados en la cintura.
Su kimono colorido se movía suavemente con la brisa, y la luz del atardecer se reflejaba en sus ojos irisados, transformándolos en un arco iris vivo. «¿Sigues pensando en lo mismo?», murmuró él, sonriendo con esa serenidad extraña que a veces parecía ocultar dolor. Korra se giró, lo miró fijamente y respiró hondo. «Sí. Y ya no quiero seguir huyendo de lo que siento». El silencio entre ellos fue breve pero intenso, hasta que Korra habló con firmeza. «Freeze, acepto. Quiero ser tu novia». Él parpadeó como si no lo creyera. Sus labios temblaron, y de pronto una lágrima cristalina rodó por su mejilla pálida. Sonrió ampliamente, como si toda la oscuridad de su vida hubiera cedido ante esa sola palabra. «¿Lo dices en serio?», susurró con voz quebrada. Korra asintió, con una leve sonrisa. «Sí». Freeze dejó escapar un sollozo, pero no de tristeza sino de felicidad desbordada. Sus brazos la envolvieron con fuerza y su frente se apoyó en el hombro de ella. Lloraba y reía al mismo tiempo, con un alivio que le sacudía todo el cuerpo. «Gracias, Korra. Gracias por no temerme. Gracias por verme como nadie más me ha visto». Korra lo sostuvo, sintiendo en su pecho el calor de esa vulnerabilidad inesperada. Era el mismo hombre que podía congelar un campo entero en segundos, el mismo que llevaba cicatrices en el alma imposibles de borrar, y sin embargo en ese instante era solo un ser humano temblando de emoción en sus brazos. Al día siguiente, las cosas cambiaron. Sami fue la primera en notarlo. Caminaba con Korra por los pasillos del templo Aire cuando la vio distraída, con una sonrisa que intentaba disimular. «Tienes esa cara rara», dijo Sami con tono burlón. «¿Acaso pasó algo con Freeze?». Korra se sonrojó, pero intentó mantener la compostura. «Nada que te importa demasiado». «Lo sabía. Lo sabía». Sami casi saltaba de emoción. «Te estás enamorando de ese loco de los abanicos». «No grites», replicó Korra, llevándose una mano a la frente. «Y sí, acepté ser su novia». Sami abrió los ojos como platos. «¿Qué?». «Korra, eso es enorme. Y al mismo tiempo sé que me estoy metiendo en un problema mayor», susurró la avatar. Más tarde ese día, Tenzin convocó a Korra a una reunión privada. Su rostro estaba serio, y su tono no dejaba espacio para evasivas. «Korra, el consejo sigue recibiendo informes. No solo sobre el supuesto envenenamiento en prisión, sino también sobre la verdadera naturaleza de Freeze. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué es lo que estás ocultando?». Korra mantuvo la mirada firme. «Freeze no es lo que parece, lo admito. Pero ha demostrado que puede cambiar. Yo creo en él». «Creer en alguien no siempre es suficiente», respondió Tenzin con calma. «Eres la avatar, no solo una joven enamorada. Debes pensar en el equilibrio del mundo, no en tus sentimientos». Las palabras la golpearon fuerte. Era como si le arrancaran de golpe el aire de los pulmones. ¿Joven enamorada? Sí, lo era, pero también era la avatar. ¿Podría ser ambas cosas al mismo tiempo? El asunto explotó del todo cuando Lin Beifong apareció en el templo. Con su armadura metálica brillante e imponente, no perdió tiempo en rodeos. «Korra, necesitamos hablar del hombre que tienes aquí». Korra entrecerró los ojos. «¿Qué clase de acusación piensas hacer?». Lin alzó la barbilla. «No es una acusación. Son hechos. Tenemos informes de desapariciones en las montañas del norte hace años, coincidiendo con descripciones que encajan demasiado bien con tu Freeze. Pueblos congelados. Cuerpos desangrados». Freeze apareció justo entonces, caminando hacia ellas con tranquilidad. Su kimono morado ondeaba al compás de sus pasos, y su sonrisa calmada contrastaba con la tensión del momento. «Qué interesante escuchar mi propio juicio en tercera persona», dijo suavemente.
Pero deberías saber, Lin Beifong, que los monstruos del pasado no siempre son los mismos que caminan en el presente. Lin frunció el ceño, lista para invocar sus cadenas metálicas. Tus palabras no borrarán lo que hiciste. Freeze abrió lentamente uno de sus abanicos dorados, reflejando un destello de luz. Ni lo pretendo. Pero si Korra me acepta, entonces el resto del mundo puede odiarme tanto como quiera. Las palabras hicieron que Korra se sonrojara sin querer. Lin lo notó, y eso la enfureció aún más, así que es verdad. ¿Estás con él? Korra no retrocedió, sí. Y no pienso ocultarlo. La tensión llenó la sala como un muro invisible. Lin respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Finalmente guardó sus cadenas. Entonces prepárate para lo que viene. El consejo no aceptará esto fácilmente. Esa noche, el ambiente en el templo estaba cargado de emociones. Korra se encontró con Freeze en los jardines, bajo el mismo árbol donde habían compartido su primer momento de vulnerabilidad. Él seguía sonriendo, pero en sus ojos brillaba algo distinto, miedo y esperanza mezclados. Me diste lo que nunca tuve, Korra. Una razón para creer que no estoy condenado a ser un monstruo. Pero también sé que el mundo no nos dejará en paz. Korra acarició su rostro, mirando de cerca la piel pálida y los iris multicolor que tanto la habían cautivado. No me importa lo que digan. Eres mío. El beso que siguió fue más lento, más íntimo. Sus cuerpos volvieron a encontrarse con la misma pasión que noches atrás, pero esta vez con un matiz diferente. No era solo deseo, era una promesa. La ropa cayó de nuevo entre caricias y risas ahogadas. Korra, fuerte y decidida, lo llevó hasta el suelo cubierto de hierba, donde la luna los iluminaba. Sus movimientos fueron intensos pero llenos de ternura. Freeze lloró otra vez, pero esta vez sin detenerse, con lágrimas que se mezclaban entre besos y susurros. Nunca pensé que alguien podría aceptarme así, dijo jadeando. Nunca pensé que podría ser feliz. Korra lo sostuvo con fuerza, como si sus brazos fueran suficientes para protegerlo de todo el mundo. Lo eres. Y lo serás, mientras estés conmigo. A la mañana siguiente, Sammy fue la primera en encontrarlos dormidos juntos en el jardín. Se tapó la boca para no gritar de sorpresa y luego se alejó corriendo para no interrumpir. Oh, cielos, esto sí que se salió de control, murmuró entre risas nerviosas. Pero mientras Korra y Freeze vivían ese breve instante de paz, en la ciudad los rumores crecían como fuego. El consejo debatía si debía arrestar a Freeze, y la policía metálica estaba lista para actuar. La tormenta que todos temían estaba cada vez más cerca. Capítulo 30. La llama y el hielo en un mismo lecho. Los días posteriores a la aceptación de Korra habían sido un torbellino de emociones. La ciudad hervía en rumores, el consejo debatía en silencio, y Lin Beifong no quitaba de encima esa mirada sospechosa cada vez que cruzaba a Freeze en el templo. Sin embargo, para Korra y él existía un espacio secreto, invisible a los demás, donde todo se detenía. Ese espacio estaba en los momentos que pasaban juntos. Aquella mañana, Freeze apareció con una cesta de frutas frescas, algo tan simple que hizo reír a Korra. Él, con su kimono blanco y morado, sostenía el canasto como si llevara un tesoro. Encontré estas en el mercado. No son flores de loto congeladas, pero pensé que te gustarían. Korra arqueó una ceja mientras tomaba una manzana brillante. ¿Me estás comparando con una cesta de frutas? Freeze rió suavemente, mostrando esa sonrisa que la desarmaba. Claro que no. Solo quería darte algo que no fuera hielo o tormentas. Comieron juntos bajo el sol, riendo entre bocados y comentarios sarcásticos. Korra sintió que algo en él se suavizaba cada vez que estaba a su lado, como si la dureza de su pasado se derritiera poco a poco. Más tarde, entrenaron juntos en el patio. Korra lanzaba ráfagas de fuego, y Freeze respondía creando escudos de hielo con sus abanicos dorados. Era un baile de elementos opuestos,
pero cada choque terminaba en carcajadas. Eso fue trampa, gritó Korra cuando una ráfaga helada le mojó todo el torso. Yo lo llamo creatividad, contestó él, sonriendo con picardía. El entrenamiento terminó con los dos rodando por el suelo, ella encima de él, respirando entrecortados. Korra se quedó mirándolo muy de cerca, tan cerca que sus labios rozaban los de él. Freeze tragó saliva, con el corazón desbocado. Si sigues mirándome así, susurró él, voy a olvidar que estamos en el patio. Korra rió y se levantó, tendiéndole la mano, entonces ven a un lugar donde nadie nos vea. La tarde cayó lentamente, pintando el cielo de tonos rojizos. Korra condujo a Freeze hasta su habitación en el templo, un espacio sencillo pero con su esencia, la cama baja cubierta de pieles, armas apoyadas contra la pared y una lámpara de aceite que iluminaba suavemente el ambiente. Ella cerró la puerta y lo miró con una mezcla de nervios y decisión, te quiero solo para mí esta noche. Freeze se quedó quieto, observándola con los ojos brillantes, como si esas palabras fueran un milagro. Caminó hacia ella despacio, hasta que quedaron frente a frente. Sus dedos rozaron el rostro de Korra con delicadeza, siempre soñé con este momento, y nunca pensé que llegaría. Los labios de ambos se encontraron en un beso lento, cargados de deseo contenido. Korra deslizó sus manos por el kimono, desatando la cinta púrpura que lo sujetaba. La tela cayó suavemente, dejando expuesto su torso definido. Freeze respiró hondo cuando las manos de ella recorrieron su piel, y no pudo evitar sonreír, tu calor me quema, y me encanta. Korra lo empujó suavemente hacia la cama, haciendo caer de espaldas. Se acomodó encima de él, con la mirada encendida. El contraste de su piel morena contra la palidez de él parecía casi simbólico, fuego y hielo fundiéndose en un mismo cuerpo. Los besos se volvieron más intensos, más urgentes. Las ropas de Korra fueron desapareciendo entre caricias y risas ahogadas, hasta que ambos quedaron desnudos bajo la luz tenue. Freeze no dejaba de mirarla, con lágrimas discretas que escapaban de sus ojos multicolores. Eres real, no eres un sueño, susurró con voz quebrada. Korra lo besó para callarlo, acariciando su cabello rubio platinado, soy tuya. Y tú eres mío. Los cuerpos se unieron con fuerza, en un ritmo que al principio fue torpe y ansioso, pero pronto se convirtió en una danza intensa. El calor de Korra envolvía cada rincón, mientras la frialdad natural de Freeze le daba escalofríos deliciosos. Ella jadeaba su nombre, aferrándose a sus hombros como si temiera que desapareciera. Él la sostenía con desesperación, como si cada segundo fuera sagrado. Korra, gimió entre susurros, me estás salvando. El vaivén de sus cuerpos llenó la habitación, acompañado por suspiros, gemidos y palabras entrecortadas. Era más que sexo, era la confirmación de todo lo que habían callado, de la lucha contra el miedo y la culpa. En un momento, Freeze la tomó con un ímpetu que la hizo arquear la espalda, su sonrisa desbordada entre lágrimas. Korra lo miró fijamente, jadeando, y le acarició la mejilla, llora todo lo que quieras. Aquí nadie te juzga. Él la besó con pasión, con hambre, con necesidad, y ambos se perdieron en el clímax que estalló como una tormenta. Después, quedaron abrazados bajo las pieles, sudorosos y exhaustos. El silencio de la habitación era solo interrumpido por la pesada respiración de ambos. Korra apoyó la cabeza sobre el pecho de Freeze, escuchando el latido acelerado de su corazón. Nunca pensé que fueras tan sensato, dijo en tono burlón, aunque con ternura. Freeze rió suavemente, acariciándole el cabello, soy un desastre, Korra. Pero soy tu desastre. Ella sonrió, cerrando los ojos, y yo soy tu avatar. Ambos rieron suavemente, aunque en el fondo sabían que el mundo afuera no les permitiría esta calma por mucho tiempo. Sin embargo, esa noche no había consejos ni sospechas, no había Lin Beifong ni guardias. Solo había dos almas heridas encontrando refugio en la piel del otro. En otro rincón de la ciudad,
Sin embargo, la tormenta seguía creciendo. El consejo discutía en secreto sobre nuevas pruebas, los periódicos hablaban del misterioso envenenador de Amón y las sombras susurraban el nombre de Fris. Pero nada de eso importaba en ese instante. Porque en la habitación de Korra, la llama y el hielo se habían fundido en un mismo lecho, sellando un destino que sería tan hermoso como peligroso. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Karen COR, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jebile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Hecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.